¿Cuánto lo tienen? Póngase sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo, haces y seguirás haciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias por esta palabra de poder. Y la iglesia dice amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse. Mantén tu Biblia abierta, amén. Mire lo que dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y desde que nosotros nacemos somos gobernados por nuestros padres. Cuando vamos al doctor tenemos que someternos a las vacunas. Te miran los bebés, los ponen la vacuna y empieza a llorar. Unos empiezan a patalear y no se la quieren poner. En toda la tierra hay reglas humanas, pero también hay reglas de parte de Dios. Y cuando nosotros miramos este capítulo, la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. All of you must obey the government rules. No one rules unless God has given him the power to rule, and no one rules now without the power from God. So nosotros miramos que Dios pone reyes y quita reyes. God put kings and he takes away the kings. So todo lo que pasa en la tierra no es una casualidad. Everything that is going on is not a coincidence. Todo es un plan divino de Dios. So estamos viendo, amén, lo que dice la palabra del Señor. Usted mira gente allá afuera que si la para la policía y se ponen rebeldes, ¿qué pasa? O se los llevan presos, o les pegan, o los matan. Porque eso es ¿qué? La autoridad. Entonces, así como hay autoridad afuera, las escuelas tienen reglas, los bancos tienen reglas. Por mucho que tú quieras sacar un préstamo o una casa, si tú no cumples con los requisitos, no te dan nada, ¿sí o no? Lo mismo es en el reino de los cielos. Si tú no cumples con lo que está aquí escrito, no puedes obtener nada. Porque la Biblia habla de que hay un mundo espiritual, hay un reino espiritual. Entonces nosotros estamos viendo que Dios, amén, dejó las leyes. Si usted se da cuenta, en los tribunales, los que están ahí ponen a los que van a testificar y juran ¿por qué? Por la Biblia. ¿Ponen la mano dónde? En la Biblia. Porque quiera o no quiera, todos reconocen el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Entonces sabemos que nuestro Dios tiene toda autoridad. Dígale a alguien: Dios tiene toda autoridad. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, la Biblia dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Él las ha puesto. De modo que quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y vamos a ver lo que la definición de rebelde, de rebeldía. Puede usted tomar notas ahí donde está. Si usted trajo lapicero, no trajo lapicero. Siempre le digo que traigan un cuaderno, un lapicero.
Rebelde, su adjetivo es persona o animal que es difícil de educar. Fíjense, ¿es difícil de qué? De educar, dirigir o controlar, porque no obedece a lo que se le manda. Entonces, en el reino de los cielos, una de las llaves que te va a llevar al éxito es la obediencia. Póngalo en sus notas. ¿Sabía usted que hay diferentes magnitudes de rebeldía? ¿Sí o no? En el momento que usted hace las cosas pero no las hace a la mera instrucción, usted tiene rebeldía. ¿Sí o no? Si el jefe le dice, haz esto, lo voy a hacer cuando yo quiera. ¿Sí o no? Mire, haga esto ahorita, ya voy, y hace otra cosa primero, ¿es qué? Rebeldía. Entonces, si usted se da cuenta, cada persona tiene una medida de qué? De rebeldía. Porque la obediencia es algo que tú lo vas a hacer ya. ¿Sí o no? Si nosotros manejamos en los carros, déjeme decirle que usted no va a decir, ay, cuando quiera manejo. No, porque trae ¿qué? Carros atrás. Se tiene que mover. Pero esta palabra es para que meditemos nosotros cómo estamos con Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha tocado en tu casa para que ores? Y tú dices, después, Señor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ponte a leer la Biblia? Al ratito, Señor, voy a terminar de hacer esto. Voy a terminar de dar comida. Voy a terminar de hacer esto. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes con Dios? El culto empieza a tal hora. Va a llegar tarde. Y muchas veces pudiendo estar ¿qué? Temprano. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido rebeldes? Porque no pensamos que es rebeldía. No pensamos que es algo malo. Yo le voy a decir algo. Si usted llega tarde a una corte, ¿lo dejan entrar o no? ¿Y por qué será que viniendo a la casa de Dios donde vamos a ver a Cristo, tenemos una appointment con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué será que decimos, no, ahí llego? Hello. ¿Cómo estamos delante de Dios en esa posición? Mal. ¿Qué pasa cuando nos enojamos, cuando nos llaman la atención? La rebeldía. Yo ya sé, ya estoy grande, tengo una intimidad con Dios, sé la Biblia. ¿Es qué? Rebeldía. Solo porque Dios te use haciendo algo no quiere decir que tú ya estás al tope. Tienes que ¿qué? Someterte. ¿Sí o no? Entonces yo quiero que usted aprenda llaves espirituales, porque si usted no aprende, usted no va a ser mejor. Y la Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Alabada sea la gloria del Señor. Tenemos que ir creciendo. Entonces, cuando usted es difícil de educar, ¿tiene qué? Rebeldía. Apúntelo ahí en sus notas. Cuando me cuesta que me eduquen, estoy en rebeldía. Póngalo en sus notas. Porque usted tiene que saber la definición de cada palabra. Porque hay gente que piensa que el rebelde es el que está en fornicación, el que está en adulterio, el que está haciendo aquí y allá. Pero hay gente que es difícil de educar. ¿Y es qué? Rebelde. Si un policía te dice, párate ahí, hay otro que tiene una medida de rebeldía tan grande.
y después los terminan ¿qué? Aniquilando. Pero ¿qué pasa cuando en la iglesia te dice, oiga, puede hacer esto? A mi paso, cuando yo quiera. ¿Sí o no? Porque a mí nadie me manda. ¿Y qué dice la Biblia? Sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. ¿Qué son autoridades superiores? ¿Usted cree que los que están los que son los jueces es la máxima autoridad en qué? En un tribunal. En un tribunal. Los demás oficiales tienen que someterse ¿a qué? Al juez. Y después hay otros que se tienen que someter a esos oficiales. Eso es una ¿qué? Como una cadena que va ¿qué? Para arriba. Entonces usted tiene que entender lo que son niveles de autoridad. Porque usted cree que no todo el mundo puede hacer diferentes liberaciones. Hay liberaciones donde la gente ya tiene el nivel para hacerlas y otras todavía no lo tienen. Porque hay niveles a niveles en el mundo espiritual. Y todavía hay gente que dice, yo puedo tener esto y lo otro. Si Dios no te lo da, no lo puedes tener, aunque digas lo que digas, porque son autoridades delegadas de parte de Dios. Un evangelista no hace el mismo trabajo que un pastor, y un profeta no hace el trabajo de un apóstol, y un maestro no puede hacer el trabajo de un mujer. Y así es Dios. Mire, tiene diferentes ¿qué? Miembros. Mira si tu corazón puede hacer tu trabajo de los pulmones, ¿verdad que no? Entonces usted tiene que aprender a ver cómo es que Dios coloca todo, porque fue Dios, no fue el hombre. Todo lo que está en la Biblia, ¿qué? ¿Lo establece quién? Dios. Pero estamos en un tiempo donde los hijos quieren mandar a los padres, ¿sí o no? Usted mira a los niños y los papás dándoles todo porque no quieren que ¿qué? Que lloren. Los hijos mandan a los papás. ¿Y quién tiene la culpa? El tiempo. No, el gobierno. No, los papás. Un niñito de 2 años pegándole en la cara a los papás, ¿sí o no? Y los papás y a ver si se ríen igual cuando tengan 15 o 20, ¿sí o no? Porque cuando ya van creciendo agarran fuerza. Y si usted no les enseña lo que es lo bueno y lo malo, después resultan que teniendo un montón que no los pueden ni controlar. Pero los papás se los entregan, que se los eduque el social media, la internet o la televisión o lo que sea. Seguimos. Entonces, cuando tú eres difícil de educar, ¿traes qué? Rebeldía. Cuando tú eres difícil de dirigir, ¿tienes qué? Rebeldía. Cuando tú eres difícil de controlar, porque no obedeces, ¿qué? Cuando usted está en una liberación, no sé, la gente está, mire, lo tienen que agarrar varios, porque los demonios, ¿qué? Son rebeldes. ¿Se rebelaron contra quién? Contra Dios. Entonces nosotros tenemos la capacidad de caminar diferente. Nosotros tenemos la capacidad. Cuando tú no quieres desempeñar lo que Dios te ha delegado que desempeñes, estás en una posición de ¿qué? Si Dios te dice, tienes que interceder y usted no quiere interceder, ¿qué pasa? ¿Sé qué? Se rebeló. Entonces en el reino de los cielos todo tiene ¿qué? Su lugar. Miren lo que dice la palabra. De modo, versículo 2, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Léalo ahí. Condenación para sí mismos. Entonces no se crea que los rebeldes van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Que acarrean ¿qué?
condenación. O sea, para entrar en el reino hay muchas cosas que necesitamos nosotros sacar de nuestra vida. Dígale a alguien: necesito cambiar. Entonces, cuando nosotros queremos ver los cambios, necesitamos provocarlos nosotros mismos. Miren lo que dice la palabra: porque los magistrados no están para infundir ¿qué? Temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, si tú quieres que Dios te dé un mensaje donde te sacuda, te levanta, ¿cómo tienes que caminar? Derecho. ¿Qué pasa cuando nosotros no caminamos rectos? ¿Qué es lo que Dios trae a nuestra vida? ¿Qué es lo que usted hace con sus hijos? ¿Usted qué? ¿Lo regaña? Hasta que aprenda ¿qué? A hacer lo bueno. ¿Cuántas veces regañas a tus hijos? Todos los días, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nos tiene que regañar Dios para que nosotros cambiemos? Esa es la respuesta que solamente tú la sabes, tú y Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender. ¿Sabe usted que la humildad tiene que tener obediencia? ¿Y obediencia va en qué? De la mano. Prepotencia, soberbia, altivez va junto con ¿qué? Con rebeldía. Es que yo sé, es que nadie me tiene que decir que ayune, es que nadie me tiene que decir que ore, es que nadie me tiene que mandar. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a ayunar y no lo hacemos? Dios te pone el sentir: ayuna porque viene una guerra. Que ayune otro. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces nosotros decimos: Señor, somos, ahí han de estar orando, yo me duermo otro rato? ¿Sí o no? Estamos diciendo: no, Señor, como ya oraron, ya una oración más o menos. Y pensamos que no cuenta nuestra oración. Y nuestra oración tiene peso. Nuestra oración cuenta mucho. A veces quizás Dios te da una palabra para decirle a alguien: para que si ya sabe. Y quizá la persona necesitaba escuchar esa palabra para sentirse bien, porque quizá tenía una guerra. No, ya sabe. ¿Ya no? Entonces nosotros necesitamos entender que Dios quiere que seamos totalmente ¿qué? Obedientes. Póngalo ahí, esos notas. Seguimos. Entre la obediencia está tu puntualidad con Dios en el culto. Apúntalo ahí. Entre tu obediencia está el orar todos los días. Apúntelo ahí. Entre tu obediencia está leer a diario. Apúntelo ahí. Cuando no leemos la palabra, estamos diciéndole: Señor, hoy no te quiero escuchar, sin decirle una palabra. Porque cuando usted está enamorado y le manda una carta del que está enamorado, de la que está enamorada, usted la está leyendo, ¿sí o no? Y la vuelve a leer y la carga por aquí, la carga por ahí, y la vuelve a leer, y ahí está porque está el amor. Pero ¿qué pasa cuando ya no nos interesa abrir la Biblia? ¿Qué pasa cuando ya no nos interesa llegar temprano al culto? ¿Qué pasa cuando en medio del culto nos importa más ver quién nos mandó un mensaje en el teléfono? Hello. ¿Qué pasa cuando en el culto, en lugar de estar en el culto, estamos en Facebook? Hello. ¿A quién usted cree que le falta el respeto? A Dios. Porque Dios está aquí en medio de su casa. Dios está en este lugar para que lo adoremos y le glorifiquemos. ¿Qué más dice la palabra? Porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Por qué esperar que Dios nos exhorte para hacer lo que tenemos que hacer? ¿A cuántos Dios los tiene que exhortar para venir al culto? Hello. Estas son cosas que tiene que aprender, apúntenlas. Son necesarias. Son necesarias, porque yo quiero decirle algo, si las personas, si nosotros que entramos al reino no cambiamos, no vamos a crecer. Si no aprendemos, no vamos a ¿qué? A cambiar. Entonces necesitamos ¿qué? Aprender. ¿Cuántas veces decimos, yo no voy a diezmar? Y esto es para todos en general. Para todos en general. ¿Cuántas veces decimos, diezmo? Y lo primero que deberías de hacer, todo, el que agarre su cheque, decía el 10% le pertenece a Dios. Lo primerito, porque Dios es en primer lugar. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces después de que hiciste esto y lo otro? Que lo primero tiene que usted ¿qué? Sacarle a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que marca lo que tú tienes con Dios. Es en el primer lugar. Entonces, así como nuestras primeras palabras tienen que ser para quién en el día, para Dios. Después ya hablamos al que está a la par. Pero primero ¿qué? Un aplauso. Te amo, Señor Jesús. Te adoro. Tú eres mi Dios, mi Rey. ¿Por qué? Porque Él nos dejó despertar otro día. Porque Él está haciendo cosas grandes con nosotros. Porque Él es grande y poderoso. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer esos cambios, todo empieza ¿a qué? A alinearse, a caer en su peso. Pero cuántas veces decimos, ay, es que está bueno este programa, o está bueno esto, y es hora casi que te vayas al culto y no dejas el programa. Hello. O dice, Señor, que estoy cansado. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, cargados, que os haré ¿qué? Descansar. Sigamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Él. So, cuando tú cumples con Dios, Dios empieza, mira, a honrarte. Porque tú estás cumpliendo ¿con quién? Con Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está deteniendo de hacerlo mal? Estamos sintiendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero hay otra parte donde te dice, hazlo. Y hay una lucha que interna. Entonces le tenemos que hacer caso ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque cuando le hacemos caso al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te va a seguir hablando más y más y más. Miren lo que dice la palabra. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y sí, ¿quiénes son los que nos cuidan? Las autoridades, tanto los espirituales como los que están allá afuera. Una oveja no puede pastorear a otra oveja. Eso es antibíblico. Es antibíblico. Es como que usted diga que el que es ciudadano se va a meter en algo que le corresponde a la policía. Imposible. Porque los policías tienen ¿qué? Autoridad. Se les delegó una autoridad ¿qué? De parte del gobierno, de parte de los que gobiernan este mundo. Se les delegó una autoridad y ellos pueden hacer ¿qué? Justicia en las calles. ¿Qué pasa si alguien que es como nosotros quisiera hacer justicia? Se lo lleva. ¿Podemos nosotros arrestar a un ladrón? No. ¿Quién lo puede arrestar? El policía. ¿Podemos nosotros detener algo en la calle como lo detienen? Imagínense que usted se ponga a querer detener el tráfico. ¿Le van a hacer caso? Se deschavetó. Pero te para un oficial de policía y solamente le hace así todos. Oye la sirena de la policía y todo, miren.
¿Por qué? Porque tiene una ¿qué? Autoridad. Entonces necesitamos entender qué es la autoridad, qué es lo delegado por Dios. Por eso hay cosas que solamente un ministro puede hacer, que no puede hacer una oveja, porque hay cosas que fueron delegadas ¿por quién? Por Dios, establecidas por el Señor. Y aunque así venga alguien y diga, no, que lo puede decir lo que quiera, pero lo que cuenta es que lo que está escrito en la Biblia. Entonces acuérdense, ¿quieres autoridad? Sométete con Dios. Usted quiere tener autoridad en lo espiritual, tiene que estar sometido, porque la gente que vive bajo sujeción, Dios le da autoridad y Satanás lo sabe. Miren lo que dice aquí la palabra. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de ¿qué? De la conciencia. Así de que